La internet daba el siguiente reporte y decía que en Tennessee, en un aeropuerto, un padre viajaba con su hijo adolescente de unos 13 a 14 años cuando se encontró tirada una cartera. Este hombre, al abrir la cartera, encontró que contenía $10,000. Su hijo se puso muy contento, pues era una familia pobre. Era un hombre pobre, pero cristiano. Y al escudriñar dentro de esta cartera encontró allí datos de la persona dueña de la misma, teléfono, dirección, y le dijo a su hijo, para darle un ejemplo, aunque eran pobres, de la conducta cristiana. Gloria a Dios. Y le dijo, vamos a llamar a esta persona para devolverle lo que le corresponde. Gloria a Dios. Pero papi, si esto Dios no lo ha puesto en el camino, tómalo como una bendición de Dios. Pero aquel padre pobre le dijo, no es correcto, porque esto se le ha perdido. Y llamando a esta persona, le reintegró lo que le pertenecía. Y el padre notificaba, quise darle un ejemplo a mi hijo de la conducta cristiana. Gloria a Dios. Y es bueno que sepamos que el hombre busca la cantidad, mucho dinero, muchas comodidades, muchas cosas que nos satisfagan, pero con Dios lo poco se convierte en mucho. Amén. Gloria a Dios. Y en esta mañana queremos por unos minutos hablarles de un tema sencillo que hemos titulado La esperanza del pobre. Tenga la bondad de abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 14. Leeremos a partir del verso 14. Mateo 14, 14. Amén. Gloria a Dios. Aquí quiere. Evangelio según San Mateo capítulo 14, donde nos dice la Biblia en el verso 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Gloria a Dios. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud.
Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Gloria a Dios. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Gloria a Dios. La esperanza del pobre está, ¿sabe dónde? En que con poco Dios hace mucho. Amén. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Amén. Gloria a Dios. La esperanza del pobre está en que con poco Dios hace mucho. Amén. Gloria a Dios. Este pasaje que acabamos de leer nos dice que Jesús le hablaba a una multitud. Y dice que sanó de ella a todos los que estaban enfermos. Así nos dice este pasaje. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fíjense cómo siempre el Señor está dispuesto a sanar a los enfermos, Amén. a librar al cautivo, a Amén. bendecir Gloria a Dios. al necesitado. Sanó a los enfermos en medio de esta multitud que tenía por lo menos 5,000 hombres. Siempre las mujeres son más que los hombres. Aún se dice que hay 7 mujeres por cada hombre. Y en una multitud las mujeres son más y los niños, por lo tanto, si estaban presentes 5,000 hombres, por lo menos debe haber de 12 a 13,000 personas. Eso fue lo que recibieron el milagro del Señor. Ahora, los discípulos ya al caer la tarde, en Israel a las 4:30 de la tarde ya se hace de noche. Al caer la tarde los discípulos le dicen al Señor: despídelos para que vayan a las aldeas cercanas y compren de comer. Ahora vamos a detenernos por un instante. Oiga lo que Jesús les dice: dadles vosotros de comer. Gloria a Dios. No le pase así rápido. Y Jesús le dijo: dale vosotros de comer, y entonces ellos. No. Vamos a meditar. Le dicen los discípulos al Señor: Señor, despide la multitud, pues ya es tarde y se han pasado el día contigo, Gloria a Dios. para que puedan ir a las aldeas vecinas y comprar de comer. Es una multitud de unas 13,000 personas. Quizás se encontraban más personas. Y Jesús le dice a los discípulos, a los 12 discípulos, le dice: dadles vosotros de comer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor sabía que ellos podían darle de comer. Gloria a Dios. Amén. Hay un potencial en tu vida que todavía tú no has descubierto. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Hay naciones que cuando yo las visito me mortifico, porque viviendo nosotros en Cuba, sabiendo la necesidad que hay en Cuba, que no alcanza el dinero, no hay de nada. Cuando un pastor sale de Cuba a otro país, casi siempre tiene la esperanza de poder colectar algo para llevar para su familia y la congregación que atiende. Ahora, ¿se imagina usted que en ocasiones yo llegaba a naciones, no voy a mencionar nombres de naciones, pero llegaba a naciones donde al llegar allí a ministrar, a veces yo tenía que pagarle el restaurante a los que andaban conmigo, la comida. Venían y me pedían dinero, me presentaban necesidades. Y estoy hablando de una nación grande y rica. Y entonces yo decía: ¿y cómo es posible que esta gente, que yo vengo de un país en las condiciones que está,
crean que yo tenga que pagarle comida, sustentarle sus necesidades, sus cosas. ¿Sabe por qué? Simplemente porque esa nación es una nación dependiente. Siendo una nación rica, está esperando que llegue alguien para ver qué le pueden quitar. Como son naciones dependientes, hay personas dependientes que aún teniendo mucho, no saben lo que tienen o no consideran lo que tienen. Amén, gloria. A veces quien está mirando hacia afuera nada más a ver qué puede coger, qué se le puede pegar, de quién puede depender. Y ahora los discípulos, una multitud de no menos de 13,000 personas, y le dicen al Señor: Señor, despídela para que vayan y compren en las aldeas vecinas. Y el Señor le dijo: dadles vosotros de comer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Howes, Gloria a Dios. Santo. Wiki diresi, Waisa, Gloria, gloria a Dios. Wilimi, Gloria a Waisi. Dios. Santo. Santo. Yo me imagino que ellos dirían: ¿cómo nosotros le vamos a dar de comer si solamente tenemos 5 panes y 2 peces? Bendito Dios. Que un muchacho aquí tiene Gloria a Dios. 5 panecillos y 2 peces. Gloria a Dios. Es lo que hay aquí. Y el Señor le dijo: traédmelos acá. Gloria a Dios. Y levantando aquellos panes y peces, aquella exigua cantidad al cielo, Oh, santo. oró, los bendijo, y cuando lo descendió, se lo entregó a los discípulos para que ellos repartieran a la multitud. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Hay una gran lección ahí. Amén. Gloria a Dios. Desde el momento que te convertiste, Gloria. desde el momento que tú has sido un hijo, una hija de Dios, Dios ha puesto en ti un potencial Amén. Gloria a Dios. que ni tú te has dado cuenta que lo tienes. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios te ha llamado a ser bendición. Amén. Dios te ha llamado a dar y no a Amén, recibir. amén. Porque más bienaventurada cosa es dar que Amén. tener que recibir. Amén. Y a veces nosotros estamos viendo a ver quién nos ayuda, de quién dependemos cuando tenemos a Dios. Amén. Gloria al Altísimo. Cuando en Dios tenemos la solución. Amén. Tenemos la solución espiritual, pero tenemos la solución de nuestros problemas, Amén. de nuestra salud. Lo primero que hizo Jesús a toda aquella multitud fue sanar a todos los que lo necesitaban. Siempre Dios está dispuesto a sanarte, a bendecirte, a Amén. ayudarte. Gloria a Dios. Nunca Dios te cierra la puerta. Amén. Gloria a Dios. Santo. Pero aún cuando viene la necesidad del alimento, ellos se dirigen a Jesús y no se dirigen a Jesús diciendo: tú puedes suplirle. No, suéltalos para que vayan y compren en las aldeas vecinas. Y Jesús le dice: ¿y por qué? Dadle vosotros. Gloria a Ay, Dios. Señor. Gloria a Dios. Mighty, Santo. Billy, Gloria a Dios. Gloria. ustedes pueden solucionar el problema. Amén. Gloria a Dios. Santo. Y no cabe la palabra, quizás ellos le dijeron al Señor: ¿y cómo podemos hacerlo nosotros? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Diga, ¿cómo podemos hacerlo nosotros? Seguro que usted tiene un problema, usted tiene una necesidad, usted tiene una carestía, usted tiene una situación que está golpeando su vida y usted se está preguntando: ¿cómo puedo yo hacerlo? ¿Cómo puedo salir de este impas? ¿Cómo puedo lograr lo que necesito? ¿Cómo puedo yo hacerlo? Jesús les dijo: lo que tienen son 5 panes y 2 peces. Traédmelos acá. Gloria. Gloria a Dios. The solution is Jesus. Amén. La solución está en Jesús. Amén. No te mires a ti, míralo a Él. Amén. Él es nuestro Salvador. Amén. Él es nuestro sanador. Amén. Él es nuestro ayudador. Amén. Él es nuestro confidente. Amén. Él es nuestro Dios todopoderoso. Amén. El Aleluya. que tiene a Jesús lo tiene todo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aún eso poco, creo que hay 5 panes y 2 peces. Eso poquito, tráemelo acá.
Que lo poco Dios lo convierte en mucho. Amén. Tráemelo acá, ese poquito que tú tienes. Ese poquito que tú tienes, tráemelo. Yo soy la solución, le está diciendo Jesús. Ustedes pueden solucionar el problema de ellos si ustedes vienen a mí, si ustedes claman a mí, si ustedes me buscan a mí. Ustedes van a recibir para ustedes y para ellos y para todo el que necesita. Y tomando aquellos panes y 2 peces, los levanta al cielo, ora, da gracia, y cuando los desciende, los pone en manos de los discípulos. Dios obra a través de la iglesia. Amén. Dios obra a través de los 12 apóstoles, de los 70 discípulos, de la iglesia que está dispuesta. Dios lo pone todo, lo canaliza a través de la iglesia. Por eso la iglesia es una fuente de bendición. Tenemos que venir a la iglesia, tenemos que buscar a Jesucristo. Gloria al Señor, porque en Jesucristo todo está solucionado. Lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho. Dice que aquella multitud de unas 13,000 personas comieron, se saciaron, comieron todo lo que quisieron y sobraron 12 cestas. Gloria a Dios. Sobraron 12 cestas. Amén. Aleluya. Yo quiero que en este momento tú pienses en tu necesidad. Por favor. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que te está golpeando? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que te está entristeciendo? ¿Qué es lo que te está deprimiendo? Santo. ¿Cuál es? Santo eres. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te está quitando el gozo? Gloria a Dios. Que estás pensando lógicamente nada más en el problema, en la situación familiar de este ser querido, de la esposa, el esposo, el hijo, el padre, la madre, de ese problema laboral que tú tienes, cómo enfrento la vida. Mira, por un momento, mira a Jesús. Amén. Santo. Jesús es la solución. Amén. Aleluya. La solución de tu enfermedad y de tu problema. Amén. Y lo poco que tú tienes en las manos de Dios se convertirá en Santo. mucho. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Alabado el Señor. Alabado Señor. Aleluya. Alabado el Señor. Alabado el Señor. Aleluya. En el libro de Éxodo capítulo 4 versículo 1 al 9 nos encontramos la historia de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, ese libertador. Y cuando Dios llamó a Moisés, y Dios le reveló en medio de una zarza que se consumía en fuego, ardiendo en fuego, donde el ángel de Jehová, que es Jesucristo, apareció en medio de la zarza, le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, Amén. Gloria a pues Dios. el lugar donde pisas, santo es. Amén. Gloria a Dios. Santo. Moisés se quitó el calzado y se postró delante del Señor. Gloria a Dios. Y el Señor le habló a Moisés y le dijo: yo te he escogido para que tú vayas y saques a mi pueblo cautivo en Egipto por 430 años. Gloria a Y Dios. él le dijo: ¿cómo que yo saque a tu pueblo? ¿Cómo yo voy a sacar a tu pueblo? Sí, yo te mando para que vayas delante del faraón Gloria a Dios. Ramsés y hables con el faraón y le diga que deje ir a mi pueblo. Y Moisés le dijo: pero ¿cómo tú me vas a escoger a mí, que soy gago? Moisés era tartamudo, era gago. Gloria a Dios. ¿Cómo tú me vas a escoger a mí para hablar al rey? Mira, manda a mi hermano Aarón, que habla bien. Gloria a Dios. No te subestimes, Amén. Gloria a Dios. no te acomplejes, Amén. Gloria a Dios. no dejes que el diablo te diga que tú no sirves. Amén. Gloria a Dios. Lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho. Amén. Gloria a Dios. Lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, cuando hay esta situación que Moisés le dice así al Señor, ¿sabe lo que le contestó al Señor? Y yo me hice al mudo y al tartamudo y
Como queriendo decir, yo no te puedo resolver ese problemita enseguida. Gloria. Y le hizo una pregunta práctica para ponerlo, ejemplificar, y le dijo, el Señor le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés era un pastor de ovejas, tenía una vara en la mano para poder conducir las ovejas, una vara de almendro, no una vara de espino, cualquier vara del campo que tomó. Y le dice Moisés, Señor, yo lo que tengo es una vara en la mano. Le dije, suéltala, tírala en el suelo. Y cuando Moisés tiró la vara, se convirtió en una culebra. Y Moisés le oía a la culebra y le dijo, no le tengas miedo, tómala por la cola. Y cuando él se acercó y tomó la culebra por la cola, se convirtió en la vara otra vez. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria. Lo poco en las manos tuyas se convierte en mucho en las manos tuyas. Amén, amén, gloria a Dios. Lo que tenemos que poner lo poco que tenemos a disposición del Señor. Amén, gloria a Dios. Dile, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que Amén, tengo, amén. Lo mucho o lo poco que yo tengo Amén. es tuyo. Y el Señor le da prueba de cómo en la presencia de él las cosas cambian. Y ahí el sentido, el objetivo de que nosotros busquemos a Dios. Y por si acaso no quedaba satisfecho, le dijo, mete tu mano dentro de tu ropa en el pecho. Y cuando la metió y sacó la mano, estaba leprosa, llena de lepra. Gloria Y se asustó. Ve cómo delante de Dios las cosas cambian. Amén. Y le dijo, vuelve a meterla. Y él volvió a meterla, y cuando la sacó, la mano estaba limpia. Gloria a Dios. Gloria al Altísimo. Y le dijo, mira, si no te creen, toma agua ahí, toma agua, viértela. Y cuando vertió el agua, se convirtió en sangre. Mire, ¿sabe lo que Dios le quiso decir? Delante de Dios usted tiene que esperar cualquier cosa. Amén. Amén. Menos mal que por aquí me oyeron. Yo no sé este audio, qué es lo que le pasa. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las manos, en las manos de Dios, cualquier cosa se convierte en algo positivo. La enfermedad se convierte en salud, la miseria se convierte en prosperidad, la falta de sabiduría se convierte en espíritu de sabiduría. Por eso yo veo en esta mañana hombres y mujeres sabios aquí, hombres y mujeres que han venido a la casa de Dios, no buscando esto ni lo otro, están buscando a Dios, están buscando la sabiduría de Dios, la bendición de Dios para enfrentar la vida, los problemas. Este año que está comenzando, estamos buscando a Dios para que el Señor nos capacite y nosotros podamos recorrer los 365 días de este año en victoria, en triunfo, en éxito. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mire cómo 5 panes y 2 peces se convirtieron en miles. Amén. Cómo una vara se convirtió en culebra. Cómo el agua se convierte en sangre. Cómo la salud en lepra y la lepra en salud. Cómo la solución a nuestra vida está en Dios. Por eso estamos diciendo en esta mañana que la esperanza del pobre está en que lo poco nuestro en las manos de Dios se convierte en mucho. ¿Cuántos están confiando en el Señor? Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Y cuál fue el resultado? Que Moisés vio la gloria de Dios y sacó al pueblo, 2 millones de personas de Egipto. Pero vemos nosotros en Segunda de Reyes capítulo 6, los versos 5 al 7, dice que un grupo de hijos de profetas se encontraban con Eliseo viviendo en un lugar hacinado. Era muy pequeño para todos ellos. Y le dijeron al profeta Eliseo, Señor, estamos muy incómodos aquí. Hemos decidido ir al río Jordán y cortar del bosque árboles, talarlos y construir una vivienda para nosotros. Y el profeta Eliseo le dijo, está bien, vayan. Pero uno de ellos le dijo, Señor, necesitamos que tú vayas con nosotros.
queremos que tú nos acompañes. Y Eliseo le dijo, está bien, yo iré. Y estaban cortando los árboles para hacer la casa, cuando uno de los jóvenes vino donde estaba el profeta y le dijo, Señor, fui a dar un golpe con el hacha y se salió el hacha del cabo y cayó al río Jordán, Señor, y era prestada el hacha, no era mía. Gloria a Dios. Y mire con qué sencillez el profeta Eliseo le dice, muéstrame dónde cayó. Gloria a Dios. ¿En qué parte del río cayó? Fue allí, Señor, donde cayó. Dice que tomando un palo, Eliseo lo echó en el lugar donde cayó el hacha, y al momento el hacha flotó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y le digo, tómala. Santo, santo eres Dios. ¿Se imagina usted un metal que se ha hundido en el fondo de un río que ahora flote? Bendito Dios. ¿Se da cuenta cómo en las manos de Dios todo tiene solución? Amén. 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 Gloria. Por eso esta mañana es una mañana de bendición para ti, donde yo te digo en el nombre del Señor, quita tu preocupación. Disipa tus dudas, tus temores. La hermana Gina vino el miércoles pasado y pasó al frente porque dice que un espíritu de temor la estaba oprimiendo, estaba llena de temor, y cuando oramos por ella y reprendimos el temor, el viernes testificó cómo el temor se había ido, cómo se había disipado, cómo ahora tenía la dulce confianza en ella y todavía está sin temor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo. Todo tiene solución. Amén. Amén. Cristo Jesús. Delante del Señor. Amén. Santo. Miguel. Allá está Miguel, parapléjico en una silla de ruedas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Miguel? Bien. En la segunda visita que él hace aquí, estamos orando por Miguel y le veremos pronto entrar caminando por ahí, por esa puerta. Gloria al Señor. Porque lo que para ti es un problema, para Dios no es. Amén. Bendito Dios. Porque lo que para ti es escaso, Dios lo convierte en una multitud. Poderoso. Amén. Porque lo que para ti es una preocupación, Dios lo convierte en una solución. Amén. Oh, santo. Pero fíjese que el eje de todo esto es Jesús. Amén. Gloria. El eje es Jesús. Amén. Santo. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré descanso. Amén. Por eso necesitamos orar, por eso necesitamos venir a la iglesia, por eso necesitamos ayunar, por eso necesitamos vigilar, por eso necesitamos comparecer delante de Dios. Si queremos ser realmente espirituales, si queremos ser hombres y mujeres que podamos testificar las maravillas de Dios, tenemos que comparecer ante la presencia de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces vamos a ver que lo poco se va a convertir ¿en qué? En mucho. En mucho. Oh, bendito Dios, santo, santo. Gloria al Señor. Gloria. Dios es el que hace milagros. Amén. Dios es el que hace flotar un hacha. Es el que hace caminar sobre las aguas. Amén. Gloria a Dios. Dios es el que convierte las tinieblas en luz. Aleluya, santo. Ahora estamos viendo en el Evangelio San Juan, capítulo 9, verso del 1 al 7. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Mire qué historia nos cuenta. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gracias, Señor. A veces el Señor permite que el diablo venga a azotarte, que venga un problema, que venga una necesidad,
para que tú vayas a Él y Él entonces responderte y solucionar tu problema. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué este nació ciego? Para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, verso 4, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo Jesús. Gloria a Dios. Ahora oiga esto, oiga lo que viene ahora, verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aleluya. Alabado el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cree usted que el fango sirve para algo? Gloria a Dios. Cuando nos enfangamos, nos lavamos las manos, nos limpiamos los zapatos, la ropa, porque el fango, detestamos el fango. Gloria a Dios. Ahora mire cómo Jesús escupe en tierra, Gloria a Dios. hace lodo, un fanguito, y le embarra los párpados al ciego Santo. y le dice, ahora vete al estanque de Siloé y lávate. Gloria a Dios. Dios hace la obra, pero hay una parte que Dios no la deja a nosotros. Amén. Esa es la parte donde la fe se manifiesta. Gloria a Dios. La Biblia nos dice, el justo vivirá por fe. Amén. Gloria a Dios. Lo único que una persona necesita para alcanzar cualquier cosa de parte de Dios es fe. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y la fe sin obra es muerta. Amén. Gloria. Por eso Jesús le embarra los párpados de lodo y lo manda al estanque de Siloé y le dice, lávate. Y el ciego fue al estanque de Siloé, creyó que si se lavaba iba a recibir sanidad. Y cuando regresó viendo. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Se da cuenta como un poquito de tierra con la saliva de Jesús. El condimento es la saliva de Jesús. Gloria. El condimento es la presencia de Dios. Amén. Lo poco tuyo en las manos de Dios Amén. se Gloria a convierte Dios. en mucho. Amén. Gloria a Dios. Con lo que tú crees que no sirve, Dios hace maravilla. Amén. Gloria a Dios Santo. Di conmigo, rico soy. Rico soy. Tengo abundancia porque tengo a Jesús. Piensa en tu hogar. Gloria. Piensa en ese vehículo que tú tienes medio destartalado, que le falta el guardafango y el hood se está cayendo. Piensa en esa cama que el muelle te pincha las costillas y de noche te despierta muchas veces. Piensa en ese sillón que te mece y se cae y a veces tiene experiencias negativas. Piensa en ese aire acondicionado que casi siempre está sudando porque no funciona. Piensa en cualquier problema que se te ha presentado o en el jefe que te ha despedido del trabajo. Oh Santo, gloria a Dios. Levanta tu mano conmigo y dile al jefe de tu trabajo, gracias por haberme despedido, porque Dios me tiene un trabajo mejor. Lo malo en las manos de Dios se convierte en bien. Lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho. Dile, Jesús, yo estoy contigo en tu casa en esta mañana para experimentar la bendición tuya, como hiciste con los discípulos. Multiplicarás lo poco mío, lo convertirás en mucho, y yo seré bendición a otros necesitados. Podré darle tu palabra, podré ayudarles con lo que tú me has dado. Declaro contra todo pensamiento del diablo que soy un hombre o una mujer victorioso, triunfante, con un Dios poderoso que lo poco lo convierte en mucho.
Aleluya, santo. Gracias. Thank you, Jesus. Gracias, thank you. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Hay un pasaje en la Biblia que me fascina cada vez que lo leo y está en Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Mire cómo dice Hechos 5, 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria a Dios, santo. Santo. ¿Saben lo que es que Dios se manifestaba tanto? Que aún sacaban a los enfermos en la calle, y cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro, él ni los tocaba, la sombra sirve para algo, sí, para dar sombra, para refugiarse uno allí. Pero que la sombra sana. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo, el espíritu del Nazareno, ay Nazareno, el espíritu del Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo, el espíritu del Nazareno. Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le crees te gozas, y si le crees te gozas, y si le alabas, ay, 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 déjalo caer, el Espíritu de Dios quiere caer aquí, ay, 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 déjalo caer, el Espíritu de Dios quiere caer aquí, esta. Y si los demonios entran fuera, tiene que salir. Esta iglesia es de Dios, nadie lo puede impedir. Y si los demonios entran fuera, tiene que salir. En el nombre de Jesús, fuera, tiene que salir. En el nombre de Jesús, fuera, tiene que salir. Si el Espíritu de Dios se deja sentir en mí, si el Espíritu de Dios se deja sentir en mí, ay, siéntelo como llama y que llama, siéntelo como quema y que quema, siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder, siéntelo, siéntelo, siéntelo como llama y que siéntelo, siéntelo, quemando todo tu ser, siéntelo, siéntelo, ay, quémame, como llama y que siéntelo, siéntelo, quemando todo tu ser. Ay, Samaya, santo, 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 aleluya, 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 bendito Dios, lo poco tuyo en las manos de Dios, ay, Señor. Ay, Señor, se convierte en mucho. Lo poco tuyo en la mano de Dios se convierte en mucho. Lo poco tuyo en la mano de Dios se convierte en mucho. Lo poco tuyo, lo poco que tú tienes, preséntaselo a Dios. Aleluya.
porque Él vive. Gloria al Señor. Gloria. Gloria al Señor. Una viuda Bendito Dios. se llegó al profeta Eliseo y le dijo: mi marido murió y los acreedores han venido a cobrarme y se quieren llevar 2 de mis hijos. Amén. Gloria a Dios. Esa era la costumbre. Si tú tenías una deuda, se llevaba un hijo, una hija, y lo ponían a trabajar hasta que pagara la deuda o los perdía. Santo Dios. Y esta viuda se llegó al profeta y le dijo: han venido los acreedores y me quieren llevar 2 hijos míos. Y mi esposo era un siervo de Dios. Gloria a Dios. Y le dijo el profeta Eliseo: ¿qué tienes en casa? Gloria a Dios. Dios lo mucho lo hace con los pobres. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Por eso el profeta le dice: ¿qué tienes en casa? A ver, ¿qué es lo que tú tienes? Santo. ¿Qué es lo que tú tienes? Gloria a Dios. Bueno, lo único que tengo en la casa es un poquito de aceite en una vasija. Le dice: con eso basta. Ve y pide a los vecinos vasijas prestadas, no pocas, muchas, todas las que pueda, todas las que pueda, todas las que pueda, todas las que pueda. Santo. Porque cuando Dios empieza a obrar, Dios hace obra. Dios no es Dios de miseria. Amén. Dios es Dios de abundancia. Amén. Pide muchas vasijas prestadas, muchas, muchas, muchas. Amén. Gloria a Dios. Y cuando tengas todas esas vasijas, te tranca en tu casa con tus hijos. Gloria a Y de la vasija que tienes, echen las demás vasijas. Santo. Echen las demás vasijas. Amén. Gloria a Dios. Ella no le preguntó, ella diría: oye, ¿cómo? Si he hecho de la vasija, la otra se va a acabar. No, no. No, no, no. Aquí estamos esperando un milagro. Aquí estamos esperando un milagro. Tú estás esperando un milagro en esta mañana. Tú estás esperando que Dios cambie la situación en esta mañana. Tú estás esperando que el Señor resuelva el problema. Con lo poco tuyo, ese poco dinero Dios lo va a convertir en mucho. Gloria al Señor. Oh, esas pocas horas de trabajo se van a convertir en un full time. Amén. Gloria. Dios va a hacer con lo poco mucho. Gloria al Señor. Ese poco alimento, ese poca ropa, ese poco calzado, ese poco dinero, esa poca salud, hoy se va a convertir en mucha salud. Gloria al Señor. ¿Y cómo lo hago? ¿Y con qué voy? Y no puedo. No, no, quita esa palabra. Amén. El alfabeto de Dios no tiene no puedo. Todo lo puede. Amén. Santo, santo. Y la viuda se trancó en el cuarto. Y Aleluya. empezó a echar de la vasija aceite en Gloria a aquella Dios. vasija. Y cuando se llenaba una, empezó a multiplicarse. Y llenaba vasijas, tanques y de todo. Y cuando se le llenaba los hijos, tráeme otra, y tráeme otra, y tráeme otra. Y llenó vasija, todas las que pidieron. Cuando le una de esas dice al hijo: tráeme otra vasija, y dice: mami, se acabaron. Gloria a En Dios. ese momento cesó el aceite. Santo Dios. Bendito Se acabó el milagro. Si hubiera tenido 1000 más se llena. Amén. Por eso no Santo. piense que Dios Santo. para ti tiene poco. No, tiene Santo. mucho. Amén. Tú lo que tienes que tener una fe sencilla en Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria. Gloria. Entonces la viuda se fue al profeta y le dijo: Señor, pedí las vasijas y todas se llenaron. Santo. Le dijo el profeta: ahora Poderoso. vende de ellas un poco, paga la deuda que tenía tu marido, y con lo otro vivirán tú y tus hijos. Amén. Gloria a Dios. Santo eres. Poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Fíjese, vamos a recapitular. Gracias, Dios. Gracias. Con 5 panes y 2 peces comieron más de 13,000. Gloria a Dios. Gracias. Un trozo de metal en el fondo de un río, el siervo de Dios lo hizo flotar. Poderoso Dios. El milagro. Gracias, Dios. Una vara de espino se convierte en vida, Bendito. en un animal vivo. La muerte se convierte en vida. Oiga, para eso. El agua se convirtió en sangre. Un ciego, un trozo de fango de la saliva de Jesús le devolvió la vista al ciego. Mire para eso, la sombra de Pedro sanaba a los paralíticos, iban los demonios, sanaba a los enfermos. Gloria a Dios. Ahora, una vasijita de aceite de una mujer viuda llena cientos de vasijas que pudo pagar la deuda y le quedó para vivir con sus hijos. Gloria a Dios. ¿Sabe que yo me pregunto en esta tarde ya qué cosa tan linda tendrá Dios contigo? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No me diga chismoso, pero yo estoy loco por saber qué es lo que Dios. Aleluya. Amén. Gloria. ¡Ay,
Sí, Señor, porque sabe lo que me ha estado diciendo el Espíritu Santo mientras estoy predicando aquí. Esta es una mañana de milagro. Muchos de mis hijos van a experimentar la gloria de Dios. Le voy a decir una cosa que me dijo el Señor, como me la dijo para que se la dijera a ustedes. Hay 3 personas aquí que en esta semana van a recibir una cantidad de dinero que le va a alcanzar para suplir sus necesidades. El Señor me dijo, dile que hay 3 que van a recibir en esta semana una cantidad de dinero que le va a alcanzar para usted sufragar todas las necesidades que usted tiene, y algo más le va a quedar. Eso no se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo el Espíritu Santo. Ahora, fíjese usted, mi hermano, y con esto le voy a terminar ya. Sí, Señor. Una alabanza. Fíjese cómo en el tiempo de los jueces, cuando Israel no había orden, ni había gobierno, no había nada, y el Señor cada 40, 50 años levantaba hombres o mujeres que lideraran el pueblo de Israel. No tenían reyes, no tenían nada, y los jueces eran llamados, y esos gobernadores. Se levanta un juez llamado Gedeón. Amén. Sí, Señor. Y cuando Dios levanta a este hombre para salvar a los israelitas de los madianitas que les saqueaban todo el alimento, las cosechas, todo se lo quitaban. Amén. Gloria a Dios. Dios le dice a Gedeón: levántate, que con la fuerza de mi brazo tú vas a vencer a los madianitas. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Y Gedeón lanza un llamado a la nación de Israel, a los hombres de guerra, y se reúnen 32,000 hombres de guerra, Nibia. 32,000. Bendito Dios. Y cuando están reunidos los 32,000, le dice Gedeón al Señor: aquí estoy con el ejército, han venido 32,000 hombres que sacan espada. Le dice el Señor: eso es mucho. Amén, gloria a Dios. Sí, Son muchos. Santo eres. ¿Cómo que son muchos? Poderoso Dios. 32,000, un ejército de 32,000 son muchos. Dice: sí, son muchos, llévalos a beber agua al arroyo, y los que beban agua, que se arrodillen a beber agua, ponlos aparte, y los que beban agua, Gloria a Dios. que tomen allí en la mano, esos son los que yo te voy a dar la victoria. Gloria. Pero antes de ir al arroyo, dile que el que tenga miedo y se amedrente, que se vaya para su casa. Amén, gloria a Dios. ¿Y sabe cuántos se fueron? 20,000. Le quedaron 12,000 de los 32,000. Y los 12,000 los llevó a beber agua al arroyo. ¿Y sabe cuántos bebieron agua de la mano tomando del arroyo? 300 hombres. Le digo al Señor: los otros 11,700 mándalos para su casa. Con esos 300 te voy a dar la victoria. Gloria a Dios. Y le dijo Gedeón: con 300 hombres. Digo: sí. ¿Sabe por qué? Para que no se llenen de vanagloria y después digan que por el brazo de ellos fue la victoria. No, te la voy a dar con estos 300 para que tú veas que soy yo, no son ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. Mira con qué te estoy cerrando el mensaje. Oh, tu brazo, Señor. Qué ejemplo más pragmático para que te des cuenta que soy yo, es Dios, no eres tú. A veces nosotros, cuando estamos en los atolladeros, en las necesidades, en la situación, decimos: ¿y cómo me voy a sanar de esto? ¿Y cómo voy a salir de este problema? ¿Y cómo voy a pagar la deuda? ¿Y cómo voy a hacer? No eres tú, es Dios. Amén. Ay, Señor. Amén. Gloria a Dios. Asa, Gloria a Dios. soy yo. Amén. Santo. Poderoso Dios. ¿Tienes miedo? Le digo Dios a Gedeón: ¿tienes miedo? Bendito Dios. ¿Tienes miedo? Ah, bueno. Desciende al campamento de los madianitas para que oigas. Bendito Dios. Y en la noche descendió él con un ayudante. Y escuchaba que un soldado madianita le decía al otro: acabo de tener un sueño. Y en el sueño yo veía que un pan de cebada bajaba de la montaña y golpeaba y destruía el campamento de Madián. Y le dice el otro: esa es la espada de Gedeón que viene contra nosotros. Jehová peleará por ellos. Amén. Y yo le digo: baja para que oiga, baja para que oiga. Tú peleas por Dios.
Si tienes temor, para que oiga que ya ellos mismos están amedrentados, porque saben que el brazo mío le va a caer encima. Oh, santo. Te voy a decir una cosa, tú eres la persona más importante en este mundo para Dios. Amén. Gracias, Dios, Ni el gracias. presidente Obama, ni nadie de eso, de la Corte, Senado y Congreso, eso no es nada de eso. Lo más importante para Dios eres tú, Amén. hijo de Dios, hija Gracias, de Dios, Dios. gracias, gracias. Sí, tú que te has sentido pusilánime, tú que te has sentido débil, tú que te has inferiorizado, tú que has creído yo no puedo, yo no sirvo, ya lo que debiera es morirme. No, ahora que tú estás en esa condición es que estás apto para recibir el milagro de Dios. Ahora que te crees que no eres nada, porque mientras nos creemos algo, creemos que por nuestra virtud o sabiduría o poder alcanzamos las cosas. No, ahora Dios te va a demostrar Gloria a Dios. que es Él. Amén, gloria a Dios. Y con 300 hombres Gedeón venció al ejército enemigo, porque se mataban uno a otros, ellos mismos se mataban. Y dice, a mí me llenó de alegría cuando leí en la Biblia al final que regresaron los 300, ni uno de los 300 murió. Gloria a Dios, amén. Regresaron los 300 con gozo y victoria después de vencer al enemigo. Gloria al Señor. Gloria. ¿Tendrá en la cuenta algo? Gloria a Dios. Yo que dice que hay gloria de agua, no sé nada, que me trae. Gloria al Señor. Y regresaron los 300, hermanos, ni uno murió. Y yo voy a tener victoria absoluta. Yo voy a tener victoria absoluta. No voy a sufrir pérdida. Voy a sufrir pérdida. Ni una sola célula de mi cuerpo va a perecer. Va a perecer, amén. Voy a tener victoria Voy a tener rotunda. victoria rotunda. Voy a ver a mis enemigos vencidos, Amén. porque el Señor está conmigo. Porque el Señor está conmigo. Aleluya. Mi hermano quizás está enfrentando un problema, una crisis económica, una enfermedad, una bancarrota, o lo has perdido todo. Yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Qué tienes tú en tu casa? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que te queda? Gloria a Dios. Con lo que te queda, Dios te va a dar mucho, porque recuerda, con poco Dios hace mucho. Amén. Gloria. Y es muy importante que creas